hasta donde estábamos hablando, pero espera que va a empezar a registrarse. Ahí te vuelvo a presentar porque este es el segundo video que hacemos con Nelson. Estamos acá con Nelson Galiano, segundo video porque el primero se cortó porque mi red de internet está un poco loca. Entonces este es el segundo video. Estábamos hablando en este video, para quienes no saben, soy Miquita Velázquez, Nelson, que es un enfermero colombiano que está en Nash, que entró por Nash a Estados Unidos, está trabajando actualmente como enfermero. Van a ver aquí abajo que están entonces los datos para encontrarse conmigo por WhatsApp, si quieren entrar al grupo de WhatsApp de autoayuda, o en Miquita Velázquez en mi Facebook, y los invito a ver los otros videos que hicimos con David de Nash Group, y para ver cómo es todo este proceso. Estábamos hablando con Nelson cuando a mí se me cortó el internet y quedó ahí congelada la imagen. Decime, Nelson, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando del estudio para hacer el NCLEX, del examen del NCLEX, que el examen de enfermería, que es para los que viven, estudiaron en Norteamérica, y para quienes vienen del extranjero, que tienen que rendir el mismo examen que rinden ellos. Entonces, quisiera saber, porque hay muchos que tienen miedo a este examen, o cómo va a ser, si es difícil o no, cuánto tiempo hay que tomar de tiempo para prepararse a esto, cómo los preparan. Así que contame un poquito vos, porque te habrás hecho las mismas preguntas como enfermero. Aprender el inglés, ok, pero después es pasar el inglés también. Así, y te estaba contando que, digamos, la parte educativa, nosotros tenemos muy buena educación, la parte clínica, la parte de farmacología, todo lo que es de cuidado de enfermería somos muy buenos, solo que tenemos que aprender un poco acerca de cómo funciona el sistema acá en Estados Unidos, reforzar un poco el tema de salud mental, que es el que yo considero, o por lo menos desde mi perspectiva en Colombia, que no es tan fuerte la forma como se comunican acá dentro de esta, es decir, el staff o la manera como se reporta, digamos, la condición de un paciente. Lo otro que también es distinto es la forma como se delegan responsabilidades dentro del grupo de trabajo, pero la ventaja es que ya existen material, ya hay plataformas, hay libros que te van a instruir y obviamente por medio de Nash Group, esa parte nosotros, digamos que eso es lo que también forma parte de mi trabajo actualmente en Nash, es asesorar a los enfermeros sobre el material que ellos pueden utilizar, las plataformas, los libros, pues obviamente para que le dediquen el tiempo necesario. Generalmente, 3 meses es como la meta de preparación para el examen. Obviamente, volvemos a decir lo mismo que te decía antes con el tema del inglés. Es un tema de disciplina, constancia, porque al menos se necesita que le puedas dedicar de 2 a 3 horas diarias también a la preparación del examen. Pero desde lo que yo he visto, es decir, los temas de cardiología, neumología, pediatría, esos temas generalmente los manejamos muy bien. Nuestra educación es muy buena. Es más lo que tiene que ver con lo que te mencionaba de psiquiatría, eh, priorización, delegación, lo que nos cuesta trabajo, pero también se puede lograr. Y un ejemplo es que yo pasé el examen y pues no es que yo sea un extraterrestre o sea una persona supremamente iluminada, soy un ser humano como cualquier otro y si yo pude lograrlo, pues no creo que haya dificultad para otro enfermero lograr lo que ya logré. ¿Tenés compañeros que lo han pasado en una sola vez, o compañeros que lo pasaron 2, 3, 5 veces? ¿Qué es el promedio, vamos a decir? Yo también digo a las personas, este examen se puede pasar a la primera vez. El grupo con el que yo llegué acá a Estados Unidos, los 9 que llegamos, todos lo pasamos en un solo intento. He visto casos de las personas que también he ayudado que les ha tocado repetir el examen, pero generalmente no lo han presentado más de 2 veces. Y siempre llegamos a la conclusión, el 50% no, yo diría casi como el 80% de este examen es que tú entiendas lo que te están preguntando.
y para eso necesitas inglés. Si tú entiendes lo que te están preguntando, em, vas a poder tener la respuesta correcta. Y lo siguiente es que debes aprender la forma como los enfermeros americanos lo hacen, porque muchas veces uno se basa en su experiencia, pero ya aquí en Estados Unidos hay muchas cosas que ya están estandarizadas, protocolizadas, y ellos quieren saber que tú lo hagas de esa manera. Entonces, esas son como las cosas que nos hemos dado cuenta de que a veces fallan, ¿sí? Estar calmado, tener la mente tranquila y saber qué me están preguntando, pero ya al segundo intento lo pasan. Las preguntas son como un multiple choice, así que te dicen uno, dos, tres, cuál es la respuesta o cuál es la respuesta mejor, ¿cómo es? De hecho, el examen tiene muchos tipos de preguntas. Hay unos que son, por ejemplo, organizar. Te pueden preguntar cuál es la forma correcta, no sé, de iniciar una, no sé, de poner una sonda vesical, organice la secuencia, o te pueden decir, eh, no sé, la forma correcta de ponerse los elementos de protección personal. Te pueden preguntar de selección múltiple con una única respuesta, o te pueden preguntar de selección múltiple con múltiple respuesta. Te pueden pedir que calcules una dosis de un medicamento, el goteo de un medicamento. Es decir, hay muchas posibilidades. Pero las más difíciles son las de selección múltiple con múltiple respuesta, porque tienes 6 opciones de respuesta, eh, pero si respondes 2 y eran 3, no te dan crédito por nada. Tienes que responder las 3 para que cuenten. Entonces, pero también todo eso forma parte de la estrategia, ¿sí? Hay formas, hay metodologías para poder llegar a las respuestas correctas. Vos que tomaste el inglés, capaz que te acordás vos o de algún amigo tuyo, alguna pregunta que por ahí, no sé, por lo menos a mí me pasa que cuando hago un examen me acuerdo de esa pregunta que me hicieron que dije, pucha, esa pregunta, ¿cómo? ¿Te acordás de alguna pregunta que vos le hayas cerrado y que después dijiste que sí, era esto? ¿Cómo no lo contesté? Qué pregunta tonta y no me di cuenta y perdí un punto por eso. ¿Tenés un ejemplo, algo que te acuerdes? Sí, me pasó, de hecho fue por no leer bien porque decía como, eh, es decir, era una pregunta de ginecostetricia, como que llegaba una paciente con, no me acuerdo si era ruptura prematura de membranas o era con un sangrado, pero em, el verbo que aparecía era refrain from, como qué es lo que tú no harías. Por no haber entendido ese verbo, yo estaba buscando lo que yo sí haría, no lo que yo evitaría. Entonces, obviamente me equivoqué por no entender el verbo. Y si tú dices refrain from, no es un verbo que nosotros comúnmente aprendamos en un curso de inglés, es un verbo un poco más, no sé, académico. Entonces, ahí aprendí qué significa refrain from, es abstenerse de. Ah, claro. Y en cuanto al Mm, NCLEX, o sea, ¿qué otro consejo puedes dar o qué te parece o si te parece muy riguroso, tenías miedo, presentaste ahí al examen, ¿qué es escrito o es con computadora, es en tu ese, casa, cómo es? ese computadora, de hecho, no, es que muchas cosas me pasaron. Yo llegué a presentar el examen ese día y lo primero que yo tenía la cita a las 8 de la mañana, llegué a presentar el examen y me dijeron no lo puede presentar. Había un error con mi apellido, mi segundo apellido no aparecía en la citación, eh, pero la ventaja de tener a alguien que te ayude es que me solucionaron el problema y pude entrar a presentar el examen a la 1 de la tarde, después de 5 horas de estar aquí en Estados Unidos sufriendo porque vine y lo presenté acá también. Em, ¿Y qué consejos le doy yo a las personas? Primero, duerman bien el día antes del examen.
Lo segundo es traigan o lleven al examen un snack, lleven agua, em, Para los estén que calma. son, para que son argentinos, que no usamos tan corriente snack, llévense alguna cosita para comer Ok, sí, lleven algo para comer, exacto. y para beber. Eh, y algo para beber. Preferiblemente agua, pero si usted necesita, no sé, Whisky. Red Bull, no, bebidas alcohólicas no se puede. Estoy diciendo un chiste. Eh, esto, pero yo creo que lo que más importa es estar preparado mentalmente. Porque, por ejemplo, yo presenté el examen en el mínimo, número de preguntas, 75. Pero yo he tenido compañeros que les ha tocado 130, 140, y en la medida que tú ves que el examen no se acaba, tu mente empieza a desesperarse, lo estoy haciendo mal, y eso juega en contra tuya. Entonces, es tener la capacidad de que tú te puedas sentar 2 horas o 3 horas a presentar un examen, es algo que también se debe preparar y que te puedas mantener calmado. Porque mientras el examen, el computador te siga botando preguntas, es porque estás ahí, estás cerquita a aprobarlo. Porque si definitivamente lo pierdes, el computador se apaga y ya, se acaba todo. Pero si el computador te sigue dando preguntas, es porque estás muy cerca de pasar el examen, pero todavía no has cruzado como ese límite, ¿sí? Entonces, también hay que estar preparado para eso, que puedes que te demores 1 hora, puede que te demores 2, 3, 4, el tiempo máximo son 5 horas. Ah, wow. O sea que, por ejemplo, vos podés pasar el examen con 75 preguntas y yo por ahí con 101, Correcto. porque es el algoritmo, una cosa así, que va mirando, por Ujú. ejemplo, vos vas contestando todo bien, 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 entonces te confundís poco, vamos a decir, y más rápido te dan el positivo. Sí, Yo me exacto. voy confundiendo, yo por ejemplo voy una bien, dos mal, cinco bien, una mal, y voy así en zigzag, y van tirándome preguntas y dándome más preguntas para que, entonces por ejemplo yo puedo llegar a las 101 preguntas y vos con 75 ya lo probaste y yo lo apruebo con 101, ¿es así? Exacto, exacto. Hay como una línea, un corte, una línea es decir, un puntaje mínimo que necesitas. En la medida que tú estés por encima, entre más rápido llegues a estar por encima, más rápido se acaba el examen. Ok, Pero o es, sea, es bueno que el computador te siga botando preguntas, que te siga dando preguntas, quiere decir que estás cerca. No has pasado la línea, pero estás cerca, estás cerca. Y el computador hace eso para darte la oportunidad de que apruebes. un ejemplo tonto, un ejemplo, no sé, la hipertensión normal, entre 200 y 100, y yo digo sí, y después me pregunta, hematuria significa que no hay sangre en la orina, y yo le pongo que sí, y me confundo en dos, tres, cuatro, cinco cosas, ya está, ya me bloqueó a otra cosa mariposa, ¿no? Ahí ya Sí, me descarta, porque ya son cosas como muy simples que estoy respondiendo cualquier cosa, ¿no es cierto? correcto. Y ya por lo menos el año entrante el examen va a cambiar, va a ser más como tipo caso clínico, en el cual te entregan como el turno, te entregan turno y te dicen, recibiste un paciente con estas condiciones, y te hacen una pregunta, ¿qué es lo primero que le valoras o lo primero que le preguntas? 2 horas después, el paciente está taquicárdico, está hipotenso, le llegó los laboratorios, el cuadro hemático está así. ¿Qué quiere decir? Que tiene sepsis, que tiene, bueno, te dan otra pregunta. Después dice, le iniciaste el goteo de este medicamento, y en la noche está así y te hacen otra pregunta. Así es que se va a manejar de ahora en adelante. Con estudios de caso de personas así. Estudios de caso, con Y, casos clínicos. y puede ser casos clínicos de pediátrico, de neo, de adultos, es Ujú, mezcla. de todo. Lo otro que tiene el examen muy particular es que el examen detecta tu debilidad. Entonces, por ejemplo, si te hacen una pregunta de pediatría,
y tú la respondes mal, el computador sabe que tu debilidad es pediatría y te va a seguir preguntando de pediatría. Ah, Las siguientes 10 preguntas va a ser pediatría. Entonces, cuando las personas presentan el examen, yo siempre les pregunto, ¿cuál fue el tema que más te salió? Y unos me dicen, no, me salió mucho de promoción y prevención. Otros me dicen, no, me preguntaron mucho de pediatría, porque a todo el mundo le va diferente. Eh, mire, está hasta, como, sí, está como orientado, depende de la persona, o sea, lo que Ujú, respondes más ahí puede exacto, ser diferente entre uno y otro. exacto. Yo no, es decir, no he visto personas que me cuenten que les fue exactamente el mismo examen. Hay personas que les va, como yo te decía, la parte de psiquiatría es muy importante, la parte de delegación, la parte de la seguridad del paciente también es muy importante. Y hay personas que, es decir, por eso te digo, la parte clínica yo no veo que sea el problema, es más como la parte que no conocemos, que es distinta. Ok, lo que me dijiste, legación, ¿qué es legación? Delegación. Ok, ¿Qué actividades puedes delegar? Aquí en Estados Unidos, los enfermeros hacemos todo lo que es cuidado directo, todo lo que es invasivo, administración de medicamentos. Los auxiliares de enfermería solamente hacen, por ejemplo, cosas rutinarias de, por ejemplo, alimentar al paciente, bañar al paciente. Entonces tú tienes que saber qué actividades. Ah, bueno, aquí también tenemos los LPNs, que son los Vocational, Licensed Vocational Nurse o Licensed Practical Nurse, que son como un intermedio entre el RN y el auxiliar. Tú tienes que saber qué puede hacer cada uno para saber a quién le delegas qué actividad. Entonces a veces te pueden preguntar eso. Mm, no sé, tienes un auxiliar de enfermería en el servicio y necesitas que esa persona te colabore en el turno. ¿Qué actividades le puedes delegar? Que le tome la atención al paciente, que le dé, por ejemplo, un antibiótico endovenoso, y tú tienes que saber qué le puedes delegar. Eso son cosas distintas porque aquí obviamente la regulación son diferentes. En Colombia, nuestros auxiliares de enfermería en muchas ocasiones pueden dar medicamentos, acá en Estados Unidos no. En Colombia, mis auxiliares de enfermería pueden iniciar eh, eh, IVs, pueden iniciar accesos venosos, acá en Estados Unidos no se puede. Entonces, esa parte es la que es diferente y es lo que más nos cuesta. ujú. Y ustedes entonces en Nash, toda esta parte, por ejemplo, el enfermero que adquirió la lengua en inglés y que ya se va a empezar a estudiar para prepararse para el NCLEX, para este examen, ellos tienen entonces un soporte que son ustedes, que les van a Sí. guiar en todo esto que vos me estás diciendo, qué contestar, cómo se contesta, todo lo que vos me estás diciendo. Ujú. Sí, Los claro. van guiando. ¿En cuánto tiempo? Lo que te decía es que más o menos son 3 meses lo que esperamos que sea como el proceso de preparación. Y lo otro es que obviamente todas estas plataformas, porque hay clases que son pregrabadas, todo eso está en inglés. Por esa razón es que les pedimos a nuestros candidatos que adquieran primero fortalezas en el inglés para que no les pase como a mí, que por no entender una palabra respondan lo que no les están preguntando. Eso forma parte fundamental de eso y ese es el proceso de acompañamiento. Como tal, nosotros no nos podemos sentar a explicarle a cada uno eh, los detalles porque para eso están las clases, pero sí les decimos, les ayudamos, por ejemplo, a enfocar, a decirle al candidato, por ejemplo, enfóquese en esto, gástele tiempo a esto, no se desgaste tanto en estas cosas, para hacer que este proceso junto con la dedicación de cada persona sea un poco más sencillo. Eh,
y así es como los apoyamos. ¿Qué es lo que es más difícil para el enfermero latino, el inglés o el inglés? Yo creo que el inglés, yo siempre digo, es el inglés. Ujú. Y bueno, vos te fuiste, tomaste el avión con tu esposa, el día que terminaste el proceso, te fuiste con tu esposa, los dos juntos llegaron allá. Eso es otra cosa muy buena. El hecho de que te puedas traer a tu núcleo familiar hace una gran diferencia en la parte, en tu red de apoyo, en la parte emocional. Porque si extrañas tu casa, pero al menos tienes a tus seres cercanos, los tienes ahí. No es como esa historia de que se va la mamá o se va el papá y duran 3, 4 años sin poder ir a su país, sin ver a su familia. Eso hace una diferencia enorme, tener a tus seres queridos, obviamente no todos, pero al menos los más cercanos, que son tu pareja y tus hijos. Ujú. En la parte profesional, ¿cómo te sentís? En la parte profesional, A, aquí esperan, a partir de, sí, no sé qué pasó con mi tableta acá. ¿Vos me estás escuchando? sí, ya te escucho perfecto. Bueno, seguí porque me está pasando que se me está, no sé por qué, se me apaga mi, pero te escucho. Vos seguí hablando. Ok, la parte profesional es buena en el sentido de que, de hecho, me parece que aquí el enfermero tiene más autonomía, tienen muy en cuenta, es decir, en la ronda médica, los médicos, los nutricionistas, los fisioterapeutas tienen en cuenta siempre tu punto de vista. Y de hecho, te puedo decir que ellos siempre esperan qué tiene que decir el enfermero acerca del cuidado de este paciente. Entonces, tenemos un rol muy activo. De hecho, creo que David en alguna ocasión dijo, aquí los hospitales existen es para las personas que necesitan atención de enfermería. Y es cierto, cuando tú lo ves y lo vives, es que te das cuenta que el rol del enfermero es muy, muy importante. Y por esa misma razón, como quieren que el enfermero esté cuidando al paciente, aquí nos han quitado bastantes cosas administrativas para que sea más Ujú. fácil eh, poder cuidar al paciente. Y después en la parte económica, Eh, te puedo decir que yo llevo año y medio acá en Estados Unidos. En ese año y medio ya amoblamos el apartamento, compramos carro, hemos viajado dentro de Estados Unidos, ya fui a Colombia y he podido ahorrar. Entonces, yo creo que con eso resumo, eh, porque tú en un año en tu país, en Latinoamérica, no vas a poder hacer eso con tu sueldo. Em, entonces, bueno, y lo otro es que además de eso, yo personalmente no hago horas extras, no es algo que esté en mis planes. Pero si yo quisiera hacer horas extras, el hospital me paga un bono adicional por turno extra que yo trabaje. Y obviamente hacer horas extras eh, tiene un salario, un diferencial. No te lo pagan a lo mismo que te pagan una hora regular, sino que te lo pagan al 1.5. Eh, ganas entonces, más eso plata. también. Sí, exacto. Por turno extra te pagan más, pero además te dan un bono eh, adicional. Eso es O para sea las que personas salís que quieren hacer dinero. eso que salís doblemente favorecido, no solamente por el bono dan encima por haber hecho horas extras, o sea que te premian sobre los premios. Exactamente, es correcto. Entonces, esa parte, yo creo que la parte económica, y lo otro es que tú ves, es decir, en Estados Unidos no todos ganan lo mismo, los salarios no son iguales en cada estado, pero generalmente están como ajustados a donde estás viviendo. Me explico.
tú en Nueva York ganas mucho más y tú dices, uy, me voy a ganar $100 por hora, $80 por hora, pero tú en Nueva York gastas más en alimentación, vivienda y transporte. Ujú, Si yo comparo eso con lo que, por ejemplo, yo acá no me gano $80 por hora, pero lo que yo pago de arriendo, alimentación, vivienda, es casi la tercera parte de lo que yo gastaría en Nueva York. ¿Sí me hago entender? ujú. Entonces, lo que tú ganas siempre está como muy ligado a donde estás viviendo. Y a mí me parece que, pues, uno no solamente debe pensar en qué tanto voy a ganar, sino también qué tanto voy a gastar. En la calidad de vida. Ujú, Ujú. exactamente. ¿Harías de vuelta el cambio irte de tu país? Yo sé que amas tu país, que te gusta tu cultura y todo eso. ¿Harías de vuelta el cambio de vida? ¿Te irías de vuelta? Si tuvieras que volver a hacer esto. Uy, ¿cómo así? Espérame, ¿que si me volvería para acá o me quedaría en Colombia? Sí, si tuvieras que repetir historia y dirías, no, nunca iría o hubiese hecho este paso, me hubiese quedado en Colombia y nada más. O Es, volverías a repetir este camino. yo lo volvería a hacer. Hay muchas cosas. Obviamente, aprender la cultura, tienes que adaptarte a, a la nueva cultura, pero, pero tú sientes una calidad de vida distinta. Tú no tienes que estar preocupándote por las cosas básicas, como si nos pasa a nosotros en América Latina. Eh, yo lo volvería a hacer. Yo me quedaría acá, volvería acá. ¿Te hiciste amigos de ahí, de Estados Unidos, o tus amigos son solamente latinos? No, yo ya tengo varios amigos de acá. Tú empiezas a conocer la gente en la medida que vas compartiendo. Y algo que también es interesante es que tú conoces gente, es decir, los hospitales en Estados Unidos son multiculturales. Yo tengo amigos de China, de India, Pakistán, Filipinas, México, obviamente americanos. Entonces también es interesante como conocer un poquito más de todas esas cosas. Y entonces aquí es donde viene lo siguiente. Eso hace que sea más importante el inglés, porque el inglés es la lengua común de todos estos grupos, ¿sí? Ujú. Yo he escuchado que hay agencias que dicen que no, que el inglés no se necesita o que eh, se puede conseguir trabajo en hospitales donde solo hablen español, pero tú vas a ver y la realidad es que no, porque obviamente aquí en Estados Unidos en los hospitales hay gente de todo el mundo y la lengua común no es el español, la lengua común es el inglés. Claro, tenés porque sí, sí, porque hay mucha gente que habla español allá, pero como decís vos, tenés una comunidad de hindú, de diferentes otros lugares asiáticos que no hablan español. Correcto. Y es el inglés. El inglés es el, el, el lenguaje que se vuelve común. Por esa razón es necesario. Además que la gente local, obviamente todos hablan en inglés. ¿Qué recomendación le harías a un enfermero que está dudando de ir o no ir? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Yo le diría que este proceso vale muchísimo la pena. De hecho, mira que yo en algún momento, cuando yo te conté que había durado como 1 año y medio haciendo mis investigaciones, yo averigüé en Canadá, averigüé Australia, averigüé incluso el Reino Unido, em, que eran lugares donde se necesitaba inglés. Y Estados Unidos es como el mejor lugar para los enfermeros. Em, no le tengan miedo a esto, es algo que se puede lograr. Se los dice alguien que yo también, es decir, yo en Colombia tuve que estudiar en una universidad pública porque no tenía los recursos. Hasta que fui profesional no pude salir de la casita donde vivía con mi familia
y venir a hacer esto se puede, es decir, se puede lograr. Es algo que no es imposible, es una cuestión de querer hacerlo, de luchar, porque no, obviamente no es fácil. Y, y Ujú. ese es como mi consejo. Hay que estar convencidos de que esto vale la pena, de que a pesar del esfuerzo, la recompensa lo vale. Sí, así que, bueno, yo yo te escucho perfecto, pero mi tablet se puso loca. No sé si vos me ves a mí o no, pero bueno, quedó así como loca mi tablet y te escucho y todo, pero quedó negra. No sé si vos me ves a mí. Sí, yo te veo perfecto. Ah, bueno, yo estoy luchando acá como gato ahí, haciendo así. con mi tablet. Pero bueno, si se escucha, yo quiero que la gente escuche tu experiencia. Entonces, bueno, vos estás contento, te gusta, bueno, en algunos momentos extrañarás tu contexto, tus aromas, tu música, tu Colombia. También encontrás un ritmo de amistad, de compañeros, de gente también, porque hay muchos latinos también allá bueno, que te hacen revivir tu Colombia, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Digamos que ese es un plus que de pronto no tienen todas las agencias que están en el mercado, de que ellos te van a reubicar o te ubican donde a veces donde tú quieres, pero a mí lo que me gustó fue la oportunidad de venir con personas que yo conocía, que compartían mis gustos en cuanto a lo que tú dices, comida, música. Ellos se volvieron mi red de apoyo. Eh, y eso hace una diferencia a como cuando tú llegas y te botan en el hospital solo y defiéndase y mira, a ver, es totalmente distinto. Eso le cambia mucho el panorama de este proceso de adaptación. Bueno, no sé si querés agregar algo, Nelson. Yo te agradezco un montón por esta entrevista. Me encanta porque, bueno, hablaste de corazón a corazón, de enfermero a enfermero, tu relación con enfermería, tu relación con Estados Unidos, el desarraigo, tu relación con Nash. No sé cómo fue esto. Llegaste ahí, te ofreció David, te dijo, bueno, ¿querés ayudar y trabajar en esto? Habrás. Eh, digamos que esto era como un proceso que queríamos eh, compartirlo con más personas de América Latina, no solamente en Colombia, y más entendiendo la calidad de nuestro cuidado de enfermería. Yo